Pasamos entonces al último tema formal asociado a corte. Si tenemos tiempo haremos comentarios adicionales de otras cosas que no llegamos a hacer. Pero lo que es relevante e importante en este momento es uniones. Y vimos hace un ratito nomás que habíamos pensado un sistema de 3 planchuelas. Y habíamos dicho que si esas planchuelas simplemente las apoyábamos una arriba de la otra, resbalaba una arriba de la otra. Y trabajaban cada una por separado. Para que trabajen en conjunto, teníamos que lograr que no resbale una respecto de la otra. Una forma de lograr que no resbale una respecto de la otra era justamente poner en toda esa área que tendría ahí abajo, entre planchuela y planchuela, algún tipo de pegamento. Y si ponemos un pegamento, lo que termina sucediendo es que ese pegamento une las dos cosas, no permiten que deslice, y al no permitir que deslice, aparecería una tensión tangencial en ese lugar. Era justamente el plano amarillo. El plano amarillo representaba el plano donde ponía pegamento y el plano donde tengo tensiones tangenciales. Pero no es la única forma que tengo de unir cosas. Estas planchuelas las puedo unir con muchos métodos. Uno es poner pegamento. Otra opción para estructuras metálicas, que no vamos a ver en detalle, es poner una soldadura. Y cuando ponemos una soldadura, básicamente lo que ponemos es una tira que une un borde. Siempre que soldamos, la soldadura es algo continuo, no necesariamente continuo hasta el final, pero siempre tiene una longitud, y uniría ese borde. En metálicas es muy común hacer soldaduras, y sería algo similar a lo que estamos planteando, pero no es el caso que vamos a ver. El caso que vamos a ver es, bueno, los puedo unir con pegamento, y si es pegamento, es la tensión tangencial. Lo puedo unir con soldadura, y si es soldadura, la fuerza esta que calculamos pasa por el cordón de soldadura. La otra opción es poner clavos y obulones, que son básicamente lo que sí vamos a ver en este momento. Poner un sistema de clavos o obulones. Clavos es lo que se usa en una madera, o sea, las maderas se clavan entre sí, pero si queremos unir perfiles metálicos, se unen con tornillos que no son tornillos, son uniones roscadas, y a esas uniones roscadas es lo que me refiero con bulones. Algún tipo de varilla pasante que pasa a través de toda mi viga y une las 3 cosas. Entonces, cuando vean en un trabajo práctico o en un apunte la palabra bulón, es básicamente eso, una varilla que pasa de un lado al otro. Como justamente pasa de un lado al otro, no permite el desplazamiento relativo, porque si yo tengo una varilla, no puede desplazar una respecto de la otra. Y si tengo una varilla, esa fuerza que antes calculamos, que pasaba por tensiones tangenciales en esa interfaz que teníamos, ahora esa fuerza tiene que pasar por estas varillas que calculamos. Entonces, la forma de calcular bulones es ligeramente distinta, pero está también asociado a esta misma fuerza que calculamos antes en celeste o en naranja. Simplemente hay que ver cómo la resiste el bulón. La mayor diferencia es que cuando antes calculábamos esas cosas, agarrábamos una longitud diferencial de x y estudiábamos esa longitud diferencial de x. Si yo tengo un bulón, no puedo tener una longitud diferencial de x, porque los bulones los pongo cada cierta separación. Cuando yo quiero agarrar una madera y la quiero clavar respecto a otra madera, voy poniendo el clavo cada cierta separación. Entonces tenemos que entrar en el mundo de las distancias finitas y no diferenciales. Entonces, cada cierta distancia voy a poner mis clavos o bulones, que es esa distancia lambda. Si yo pongo bulones cada una distancia lambda, eso quiere decir que cada bulón, a cada bulón básicamente le corresponde unir un área
equivalente a ese lambda. Que nuevamente es una magnitud finita, una cierta cantidad de centímetros. Pongo bulones cada 10 centímetros, o lo que sea, un poco mucho, 10 centímetros. Está bien, 10 centímetros, depende de qué estamos uniendo. Entonces, cada bulón va a unir lo que sucede en esa distancia lambda. O cada conjunto de bulones. En este caso, esos 3 bulones les corresponde unir esas cosas. Entonces, vuelvo a dibujar una franja de mi viga. Ahora no de longitud diferencial, sino de longitud lambda. Tengo 3 bulones, porque quise ponerle 3 bulones, en una distancia lambda. Y va a seguir sucediendo lo que sucedía antes, solo que antes tenía un sigma 1 que se separaba, o sea, que era distinto al sigma 2, porque el sigma 2 era el momento que tengo acá, más un diferencial de momento. Como acá tengo una distancia no diferencial, sino que tengo una distancia más grande, en realidad tengo un sigma 2 asociado a un momento que no es un diferencial de momento más. Y la deducción formal de la cuenta que voy a escribir abajo se vuelve un poco más molesta. Así que en vez de hacer una deducción formal, vamos a intentar pensar qué es la fuerza que deberíamos calcular. Es decir, tengo un desequilibrio de fuerzas y ese desequilibrio de fuerzas lo voy a tener que resistir con una fuerza que sigue estando en mi sección, pero que antes era una tensión tangencial en esta cara, y ahora es una fuerza que tiene que resistir el área de mi bulón. Antes eran tensiones tangenciales, y ahora se lo tiene que resistir en el bulón. Entonces, si esto era, en vez de tener bulones, estoy yendo para atrás y para adelante porque no me decido cómo dibujarlo. Si esto, en vez de tener bulones, tenía una tensión tangencial. Esa tensión tangencial era una tensión tangencial que estaba en ese área de abajo, que pintábamos de amarillo, y que calculábamos como tau igual Q por S sobre J por B, siendo esto B. ¿Sí? Ahora esto vale lambda, y lo que quiero calcular es la fuerza resultante que tendríamos ahí abajo. Si quiero calcular la fuerza resultante y no el tau, lo que tendría que hacer es volver a integrar este tau en ese área amarillo. Y eso es igual a esa fuerza resultante. Si el tau es constante en el espesor, esto lo que tengo que hacer es la integral del tau a lo largo del espesor, a lo largo ahora de esa distancia lambda. Antes esto era un diferencial x, ahora es una distancia lambda, y ahora puedo asumir que si mi tau es un tau medio y constante, esto lo puedo aproximar a tau por el espesor por lambda. Y esa es la fuerza que tienen que resistir los bulones. Si reemplazo tau por lo que tengo arriba, llego a que la fuerza es Q por S sobre J por B, por B me desaparece, por lambda. Y esto de acá, ¿cómo lo habíamos llamado?
¿Se acuerdan cómo habíamos llamado a Q por S sobre J? Flujo de corte. Flujo de corte. Entonces, la fuerza que tiene que resistir mi bulón es el flujo de corte por la separación entre bulones. Ese flujo de corte es justamente una especie de fuerza por unidad de longitud, o sea, tiene unidades de fuerza por unidad de longitud, y es una especie de fuerza por unidad de longitud que tiene que resistir mi unión. Mientras más separe los bulones, más fuerza tiene que resistir cada set de uniones. Mientras más los juntos, menos fuerza tiene que resistir. Porque yo tengo un flujo de corte, que es una fuerza por unidad de longitud, que multiplicada por la longitud me da la fuerza total que debo resistir. Y esa es la fuerza que debe resistir mi bulón. O básicamente es la fuerza que va a tener mi bulón cuando esté solicitado. Voy a cambiar mi frase. Esta es la fuerza que va a estar solicitando a mi bulón. Que está justamente asociada a las solicitaciones. Tengo un valor de Q. Tengo una separación entre bulones y en función de esa Q, esa carga y esa separación, tengo una fuerza que está solicitando a mis bulones. Vamos a escribir fuerza que solicita a los bulones. Comentario al margen, una definición más formal no podría basarse en esto, porque justamente acá arriba, cuando ustedes ven eso, ahí no existe una tensión tangencial. Para que ocurra esta tensión tangencial, tengo que unir las dos planchuelas. Si esas dos planchuelas están unidas mediante bulones, la realidad es que tengo una planchuela, otra planchuela, y en el único lugar donde transmite carga es el bulón. O sea, es como si tuviesen aire entre las dos y hay un bulón que los une. Si tengo dos planchuelas con aire en el medio, esta tapa es una superficie libre, no hay una tensión tangencial. No hay una tensión tangencial en esta superficie amarilla. Lo que estamos diciendo es que la tensión tangencial que hubiese ocurrido en este caso que estaban pegadas, ahora en vez de transmitirse en la superficie amarilla, se tiene que transmitir en los bulones. La fuerza, mejor dicho. La fuerza que antes se transmitía por tensiones tangenciales, ahora esa fuerza se transmite en los bulones. ¿Sí? Entonces, esta es la fuerza que solicita los bulones. Y si yo quiero calcular la fuerza que solicita los bulones, hasta acá llegué y listo. Pero lo que van a pedir algunos ejercicios es verificar esa unión. Verificar si los bulones resisten o no resisten esta fuerza. Entonces lo que me falta ver es cuánto es la fuerza que resiste los bulones. Fuerza que resiste los bulones. Si en vez de estar calculando bulones, calculamos otra unión, hubiese sido lo mismo, simplemente que esto era la fuerza que solicita a la unión y tengo que compararlo con la fuerza que resiste la unión. En este caso son bulones, entonces vemos qué fuerza resiste mis bulones. La fuerza que resiste mi bulón es cuánto resiste mi bulón a corte. Es decir, nuevamente tengo dos planchuelas distintas y lo que quieren hacer las planchuelas es esto. Es resbalar una respecto de la otra. Quieren hacer esto, el bulón no lo permite,
entonces lo que termina sucediendo es que vamos a dibujar un nuevo esquema 3D con un solo bulón, para simplificar un poco. Tengo dos cosas separadas. Tengo una varilla que los une y las dos planchuelas quieren resbalar una respecto de la otra. Eso que quiere resbalar una respecto de la otra es justamente esta fuerza que lo solicita. Cuando yo solicito a mi bulón de esa forma, lo que estoy haciendo es solicitando mi bulón también a corte. Estoy agarrando el bulón y estoy haciendo esto. Estoy apretando para allá. Entonces, básicamente, estoy agarrando mi bulón y mi bulón está resistiendo. Voy a hacer mi bulón en 3D. Con una fuerza tangencial que está en el bulón. Así estoy solicitando mi bulón. Lo que resiste mi bulón es el área que tiene mi bulón, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Estoy escribiendo como el phi al diámetro del bulón. Es decir, esto es el área del bulón. Lo que resiste mi bulón es el área del bulón por la tensión admisible que tiene mi bulón. Y eso es cuánta carga total puede soportar un bulón, o sea, la fuerza necesaria para romper un bulón y por lo tanto la fuerza que resiste mi bulón. Si quiero ver la fuerza que resisten los bulones, tengo que simplemente multiplicar por el número de bulones. Y esto acá es el número de bulones. El número de bulones de cada unión. En este caso, 3. O sea, bulones tengo un montón, porque cada cierta separación vuelvo a poner bulones. Estamos hablando del número de bulones en una unión. O sea, voy a cambiar de color. Cuando yo uní esto, ahí decidí ponerle 3 bulones. Podría haber puesto uno solo, podría haber puesto 2, podría haber puesto 4. En este caso, este n es ese número de bulones, 3. Felipe, una consulta. Sí. Phi al cuadrado de bulón sería el radio del bulón, que es un dato que te dan en el ejercicio. Es el diámetro del bulón. El diámetro. Sí, perdón, esto es diámetro. Tenía todo radio. El área del diámetro cuadrado, sí. Diámetro del bulón. Y depende del ejercicio, o es un dato, o justamente vos tenés que buscar el diámetro que tenés que ponerle. Depende del ejercicio, te piden verificar y te dan un diámetro, o te piden dimensionar y calculás un diámetro. Ok. Entonces, Gracias. y también lo mismo que el n. A veces te dicen cuántos bulones tenés, o a veces vos podés elegir cuántos bulones ponerle. Y entonces la respuesta tiene infinitas soluciones. Puedo ponerle muchos bulones chiquititos o pocos bulones grandes. Mientras la unión verifique, vos lo haces como querés. Tenés que lograr. Una pregunta, ¿Sí? ¿Te escucho? ¿te digo, Feli? Sí. Ah, eh, el área esa que pones ahí es de la sección, ¿no? Te la rayo en verde. No, claro, de la sección. Digo, no influye también el área digamos, que el bulón contenga a lo largo, si no es despreciable toda esa parte de arriba. No entendí cuál estás hablando. O sea, y todo el cilindro me refiero, es como un cilindro el bulón, ¿no? Claro, pero cuando vos tenés esto así,
Y básicamente arriba te tironeo para allá y abajo te tironeo para allá. ¿Sí? Acá, cada una de estas secciones tiene que resistir esa fuerza. La misma fuerza. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien, O sea, listo. acá tiene que haber una fuerza que equilibre esto. Acá tiene que haber una fuerza que equilibre esto. Es como hacer, Perfecto. si te imaginas un diagrama de corte en el bulón, el diagrama de corte justamente es, ya sé que lo entendiste, pero insisto, algo así. Sería el diagrama de corte que tiene tu bulón y cada sección tiene que resistir ese corte. Entonces, Claro, te calculo el área verde ahí. listo. Perfecto. Estamos por acá. Lo que me faltaba decir, para cerrar y continuar lo que estaba hablando recién con Matías, yo tengo una fuerza, que es lo que resiste mi unión, y tengo una fuerza, que es lo que está solicitando mi bulón. Para que esto verifique, simplemente lo que resiste tiene que ser más grande que lo que solicita. Y esto es lo que les va a pedir cuando alguien les dicen, verifiquen una unión, es esto. Y si les piden diseñar una unión, es lograr satisfacer esto. Esto es un mayor igual. En muchos casos, ustedes van a estar tentados de poner un igual ahí y buscar el diámetro tal que esas dos cosas sean iguales. No tienen que buscar que sean iguales, tiene que ser mayor y tampoco mucho mayor. Es decir, lo más cómodo, si están dimensionando, es lo igualan y después eligen un diámetro más grande para que verifique. Pero no tiene por qué ser igual, tiene que ser mayor. En general las uniones tampoco son tan caras, entonces se le puede poner un poquitito más. Depende de la estructura. Hay mucha gente que me escucha diciendo esto y me mata, porque un bulón cuesta plata y si puedes poner 2 y no 3, te la estás ahorrando. Pero básicamente lo que tenemos que lograr es satisfacer esto. Perdón, ahí estamos. Entonces los ejercicios van a tener generalmente un corte que es dato, un momento estático que van a calcular, un J que es dato lo calculan, y después todo el resto es para que ustedes jueguen. Pueden poner más bulones o menos bulones. Pueden ponerlos más juntos o menos juntos. Pueden ponerlos más grandes o menos grandes. Todas esas variables son variables que ustedes pueden jugar, haciendo que existan infinitas soluciones, medio molesto para ustedes, y por eso muchos ejercicios les plantean que, por ejemplo, el diámetro sea valores razonables, el diámetro sea mayor a, perdón, estoy planteando mal, que la separación entre bulones, lambda, sea más que 3 veces el diámetro y menos que 15 veces el diámetro. Eso por temas constructivos. O sea, no es conveniente poner bulones demasiado separados porque después no funciona realmente como unión. Si lo imaginan ustedes, agarran. ¿Tengo 2 hojas? No tengo 2 hojas. Inventamos 2 hojas. Ah, sí, tengo 2 hojas. Si yo quiero unir estas dos planchuelas, yo puedo perfectamente poner un bulón en esta esquina y un bulón en esta esquina. Pero después tengo problemas que medio que se te levanta una respecto de la otra. Entonces es conveniente no separarlos demasiado. Y por eso esta distancia de no más que 15 veces el diámetro del bulón, que no estén muy separados. Y tampoco muy juntos, porque después los bulones los tenés que enroscar. Entonces, imagínense un bulón acá, y un bulón acá, y un bulón acá, con la rosca. Tienen que poner la herramienta y estar roscando cada uno de esos bulones. Tampoco es práctico. Y por eso, esta cosa acá. Hay otros temas de concentración de tensiones y otras cuestiones para buscar estas separaciones, pero generalmente no lo queremos ni muy separado ni muy juntos, entonces les dicen algo que cumpla con esto, y lo más común es decir, bueno, si tengo que cumplir con esto, planteemos lambda igual a, inventemos un número, 7 pi, y simplificás un poco cuántas variables tenés para jugar. Lo que sí, cuando terminan de hacer esto, ustedes despejan que el diámetro tiene que ser mayor a 1,53 milímetros.
No existe un bulón de 1,53 milímetros. Van a una tabla de bulones, se fijan qué bulón sí existe, generalmente se miden en pulgadas y se comercializan, o sea, comercializar y se venden en pulgadas. Entonces tienen que decir que, bueno, elijo un bulón de 3/8 de pulgada. Y una vez que elegí un bulón de 3/8 de pulgada, van a estar tentados de decir, bueno, elijo 3/8 de pulgada, lo meto ahí, multiplico 7 por ese número, y me da una separación que es 15,41 centímetros. No pueden hacer una unión con una separación entre bulones de 15,41 bulones, porque cuando lo vayan a construir, se van a querer matar ustedes si la están construyendo, o lo van a querer matar a ustedes si eligieron a alguien que lo haga. No le pueden decir, poneme un clavito cada 15,51 y estar midiendo 15,51. Entonces, cuando terminan de dimensionar estas cosas, eligen un bulón razonable, eligen una separación razonable, y después vuelven a chequear esta cuenta para ese número redondeado y que buscaron. Porque que no sea demasiado grande ni que sea demasiado chico. Y que no sea una separación molesta. Es decir, queremos poner un bulón cada 15 centímetros o cada 20, no cada 16. 16 ya es un poco molesto. Entonces, tienen un montón de opciones, pero tienen que buscar alguna solución coherente. Jugando con el diámetro, jugando con la separación o jugando con la cantidad de bulones. En muchos casos no se puede jugar con la cantidad de bulones. En los clavos sí, pueden poner 3 clavos, pero obviamente el espesor es limitado. Si quieren clavar una tabla de madera de este espesor, poco probable que le metas más que 2 clavos. Si tenés un tablón de madera de este estilo, le podés poner más. Si querés hacer uniones metálicas, ahí ya estás más limitado cuántos bulones podés poner. En general, los ejercicios le intentan decir qué hacer con estas cosas y dar limitaciones para que ustedes no se vuelvan tan complicados, pero pueden hacer cosas más complicadas. ¿Preguntas? Creo que hablé medio rápido. No hay preguntas, entonces simplemente como ejercicio, no como ejercicio porque no vamos a hacer cuentas, así que como ejemplo, hagamos una unión abulonada. Tenemos un perfil doble T, un IPE, un IPN, un IPB, el doble T que más les guste y les caiga mejor. Tiene un perfil doble T al cual le están agregando platabandas porque requieren mayor resistencia. Entonces le agregan esas platabandas porque quieren mayor resistencia. Y ahora tienen que unir esas platabandas porque si simplemente apoyan uno arriba del otro, no va a trabajar en conjunto. Para unir esas platabandas tienen la opción de soldarla o la opción de poner bulones. Nuevamente voy a hacer agregamos la tercera dimensión. Agregamos la tercera dimensión. Y entonces ponemos bulones que unen las platabandas con mi perfil. Y esos bulones que estamos poniendo en 2D están también separados cada cierta distancia lambda en la tercera dimensión. Y deberíamos o verificar o calcular esta unión. Voy a dejar un segundo que copien, pero básicamente tenemos un doble T, le ponemos una platabanda arriba y abajo, y podemos o soldarlas, y soldarlas es bastante común en estos casos, es soldar ahí, tenemos que hacer la platabanda un poquito más chica para poder soldarla arriba del otro, así que no es un buen dibujo si quiero soldarlo, o le pongo bulones. Y nuevamente, acá, en realidad podemos poner más bulones. Es normal ponerle bulones simétricos, pero si fuese su opción, no veo por qué no podrían poner 2 de cada lado. Elijamos poner 1 de cada lado para simplificar las opciones. Y ahora tendríamos que calcular esa unión.
Les recuerdo que ustedes el corte ya lo saben, es decir, el corte es un corte en esa dirección que conocen, porque lo resolvieron previamente. Y ahora deberíamos calcular esta unión. Me muevo para abajo. Para calcular esta unión, vamos a hacer la cuenta que está arriba. La fuerza que resiste, es decir, pi por el diámetro del bulón al cuadrado sobre 4, este es el área de un bulón, por el tau admisible del bulón, que es dato. O sea, el tau admisible es cuánto resiste el acero de ese bulón. Es un dato material. Por el número de bulones, lo voy a dejar en blanco, pero ahí hay un lugar para el número de bulones, debe ser mayor o igual a el corte. Tal vez lo dejo como n y después vemos cuánto vale. Debe ser mayor o igual a el corte, que es un corte en z, multiplicado por un momento estático, que ustedes me dirán cuál es. Dividido un j, que ustedes me dirán cuál es, multiplicado por un lambda, que o es dato del ejercicio o lo pueden decidir hacer ustedes. Esa es la cuenta que tenemos que verificar. El diámetro del bulón es el diámetro del bulón. O es dato o lo tienen que despejar. El tau admisible, dato material del bulón. ¿Cuánto resiste? N, ahora lo vemos. Q es el corte que está solicitando mi sección. S, momento estático de algo que ahora vemos. J, inercia de algo que ahora vemos. Lambda, separación entre bulones. ¿Bien? La manera más fácil para mí de calcular bulones es pensar qué pasa si saco el bulón. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar qué pasa si saco el bulón, y una vez que saque el bulón, intento pensar qué se me separa de qué. Si yo saco este bulón, ¿qué se me separa de qué? El perfil se te separa de la plataforma esa que le pusiste arriba. Bien, Gianluca dice que el perfil se separa de la plata banda. ¿La gente está de acuerdo o no está de acuerdo? Sí, por lo menos ese pedacito sí. Vuelvo a dibujarlo. Entonces, básicamente, si lo dibujo al costado solo para pensar, no hace falta que lo dibujen ustedes. Pero si lo quieren dibujar, lo pueden dibujar. No voy a limitar su libertad de dibujar cosas. Lo que estoy diciendo es, ¿qué sucedería si tengo esto? ¿Se me separa algo de algo? ¿Se me separa la platabanda del perfil? Como que se levanta, quiero decir, no es que se va a salir y te la puedes llevar. ¿Resbala una respecto de la otra? Lo que tenemos que pensar es si resbalan así. Tengo que buscar secciones que resbalan. No. No. No va a resbalar. Entonces, yo saco ese bulón y solo ese bulón y no resbala nada respecto de nada. Entonces, ese bulón no es una unión en sí, o sea, falta algo. Ahora, saco ese bulón y saco este bulón. ¿Ahora sí resbalan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Eso quiere decir que estos dos bulones están uniendo las mismas cosas. O sea, esos bulones unen la platabanda de arriba respecto a mi perfil doble T. La unión es la suma de esos dos bulones, porque ambos bulones unen las mismas cosas. Este N, entonces es 2. Voy a cambiar de color. O sea, hay que analizar si se desliza para un lado o para el otro. Exactamente. No si se levanta o si puede llegar a girar. Exactamente. Lo que estamos haciendo siempre es esto acá. Cuando hacíamos Ok. Juravsky era esto acá.
Por eso se dice la sección que resbala cuando calculas Joúravski. Es Ok, si ok. resbala. Cuando saqué esos dos bulones, recién ahí se me separa algo de algo. ¿Y qué se me separa de qué? La plataforma de tu perfil. La plata banda de todo el resto, del perfil más la plata banda de arriba, de abajo digo. Ah, claro. Se me separa lo verde de lo amarillo. Y no es que se separa lo verde de lo amarillo en el sentido que perdí lo verde. Se me separaron entre sí, tengo dos cosas. El momento estático es el momento estático de lo verde, o sea, de la parte que se separa, de la parte que resbala, o el momento estático del amarillo, porque son iguales. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir por qué son iguales? ¿O cómo puedo asegurar que esas dos cosas son iguales? Igual es el módulo. En signo van a tener signo contrario, si alguien le ayuda. ¿Alguien me puede decir por qué son iguales? ¿El módulo? Respecto a qué estoy calculando el momento estático. Del baricentro de la figura. ¿Y respecto a qué eje? Del eje Z. Tengo QZ. Cuando calculaba Joúravski y hacía esta cuenta en Joúravski, ¿qué era el momento estático? Respecto al eje Y, entonces. Respecto al eje Y, ¿por qué al eje Y? Era el momento estático de la sección que Es el resbala eje neutro, ¿o no? respecto al eje neutro del corte en Z. Y el eje neutro asociado al corte en Z es el eje Y. Entonces, calculamos el momento estático respecto a ese eje. ¿Cuánto vale el momento estático de toda la sección respecto a su propio baricentro? El momento estático de toda una sección respecto a su baricentro. ¿Cuánto vale? ¿Cómo calculamos momentos estáticos? La integral La integral de Z por el área. de Z en el área. Y esto después, cuando queremos hacer cuentas, hacíamos área por distancia. ¿Sí? Entonces, ¿era nulo? Claro, el momento estático de toda una sección respecto a su baricentro tiene que ser nulo. Porque este es el área, esta es la distancia de la sección, es la distancia del baricentro de toda la sección respecto al baricentro de la parte que quiero calcular. Y si lo que quiero calcular es toda mi sección, el momento estático de toda la sección respecto a su propio baricentro es igual a 0. Así se define el baricentro. Así encontramos baricentros. Cuando ustedes calculan un baricentro, XG, lo que hacen es la distancia del baricentro por el área total es igual a la distancia de un área por la distancia, un área por la distancia de ese área, más un área por la distancia de ese área. Así calculan baricentros, ¿no? Sí, sí.
momento estático, momento estático, momento estático. El momento estático, el baricentro es el punto en el cual el momento estático es 0. O sea, es el punto en el cual el momento estático de toda la sección respecto a ese punto vale 0. Y si sabemos que el momento estático de toda la sección respecto a su propio baricentro vale 0, eso quiere decir que 0 tiene que ser igual al momento estático de la parte amarilla más el momento estático de la parte verde, porque es toda la sección. Entonces, el momento estático de la parte amarilla es igual en módulo al momento estático de la parte verde. Simplemente tiene signos contrarios. Porque el momento estático de toda la sección es igual a 0, y el momento estático de toda la sección la puedo calcular como el momento estático de una parte más el momento estático de otra parte. Entonces, ese momento estático es el momento estático de la parte que resbale. No es necesariamente de la parte verde. Es más fácil de calcular el momento estático de la parte verde. Pero puedo calcular el momento estático de la parte amarilla. Es solamente más fácil de calcular el momento estático de la parte verde. J. ¿Quién es J? En Juravsky. El momento de inercia. ¿De quién? De ahí. Respecto a I, de toda la sección. El momento estático de toda la sección es el momento estático del perfil WT. De todo, digamos, Todo. de las tres cosas. Claro. Vamos a dibujarlo entonces. Es el momento estático de todo. Porque la gente a veces se olvida de sumarle las platabandas. Tenemos que calcular el momento estático de todo. Perdón, el momento de inercia de todo. Dije estático un par de veces. El momento de inercia de toda la sección. No del perfil WT, de todo. Y de hecho, vamos a ponerlo ahí abajo en esa flecha. Y así calculamos bulones. Pensamos, ¿qué se me separa cuando saco el bulón? Y entonces le calculo el momento estático a la parte que se me separa. Cuando voy a calcular inercia, la inercia es de todo, no de un pedazo. Y todo el resto es mío para decidir o dato del ejercicio. ¿Cuánto vale lambda? O me lo dejan decidir o me lo dicen. ¿Cuánto vale Q? No lo decido yo, lo deciden mis solicitaciones. El tau admisible de bulón me lo dicen. El diámetro del bulón o me lo dicen o lo decido. Y tengo que verificar esto. Y así se verifican y calculan unión. Yo, Felipe, una consulta. ¿Sí? Respecto a quién hacemos el J. Yo me entro a duda cuando tengo que resolver un ejercicio, ¿cómo decido eso? El J es el J de toda la sección, no lo decidís vos. Te dan una sección, le calculas la inercia. Claro, pero JI en vez de JX, por ejemplo, no quiero decir, perdón. En el Eso caso que sean iguales. no lo decidís vos, lo decide tu carga. No agarrás el más grande o el Depende chico. de la Q, entonces. Vos tenés un corte. Para el Claro. corte en Z, tomás el eje neutro en I. No decidí usar el más grande. Si yo tengo un corte en Z, tengo un eje neutro en I. Entonces calculo momentos estáticos respecto a ese eje neutro y momentos de inercia respecto a ese eje neutro. Si me daban un corte en I, tomaba un eje neutro en Z. El eje neutro no lo decidís vos, lo deciden las cargas. Y si tengo un corte, que pasa en una elección que no es ni I ni Z, ¿qué hacemos? Ni idea. ¿Lo descomponemos capaz?
lo descomponemos en direcciones principales y somos felices. Y Entonces, y Z perdón, no son Y y Z, son las direcciones principales del perfil. claro, Siempre entonces, trabajamos en ejes principales. Perdón. sí, no, perdón. Entonces habías dicho corte en I, eje neutro en Z, como si fuera una... Sí, en realidad vos, voy a una papa genérica. Vos tenés una papa genérica. Tu papa genérica tiene dos ejes principales. El 1 y el 2. Cualquier sección, cualquier papa genérica tiene ejes principales. Los ejes principales son perpendiculares entre sí. Cuando vos tenés una línea de fuerza, el eje neutro es el conjugado de inercia de esa línea de fuerza. Que si son principales, son perpendiculares entre sí. Y por eso usás ejes principales. Porque para ejes principales, la línea de fuerza es perpendicular al eje neutro. Y eso te simplifica la vida. Usás ejes principales para simplificarte la vida, no para complicártela. Entonces, Claro, cuando tenés ejes principales, la línea de fuerza, que va a ser coincidente con la dirección del corte, es perpendicular al eje neutro. perfecto. Gracias, Felipe. Mira, eso por flexión, básicamente. Por lo que viste es con flexión. Que se trae a Jurafsky porque Jurafsky usa flexión como su base. O sea, para calcular las tensiones tangenciales, nos basamos en la fórmula de flexión de Bernoulli-Navier y derivamos todas las cosas que requeríamos de flexión para calcular tensiones tangenciales. ¿Preguntas de esto? Tengo dos comentarios adicionales en los 12 minutos que me quedan. Uno, si me deja. Bien. Acabamos de ver que cuando calculaba esto que está acá abajo, esta unión, podía calcular el momento estático de la parte verde o de la parte amarilla, ¿no? Porque ambos son iguales. Cuando estaba en esta sección, yo acá felizmente calculé el momento estático de la parte verde, pero también podría haber calculado el momento estático de todo el resto. Porque cuando yo corto, se me separa lo de abajo de lo de arriba. Resbala lo de abajo respecto de lo de arriba. No se va de viaje lo de abajo. Resbala uno respecto de otro. Entonces, yo podría haber calculado el momento estático de la parte amarilla. No hubiese sido conveniente y por eso no lo hice. Pero hay ciertos casos que tal vez me conviene tomar un lado o el otro. Yo voy a cortar por cierto lugar y después de cortar en ese espesor, veo qué parte me conviene. Yo voy a cortar, se me va a separar algo de algo y veo cuál de esos algo es más fácil calcular. Siempre hay un momento estático que es más fácil calcular que el otro. Ese es el comentario 1. El comentario 2 es que todo esto arrancó la semana pasada cuando les dije que si tomábamos la hipótesis de Bernoulli-Navier, las secciones planas permanecían planas. Secciones planas que permanecen planas quiere decir que la distorsión es constante. Y eso quiere decir que tau es constante y eso no es posible. Que todo el mundo no me dijo nada, dijo, bueno, el tipo este es profesor, supuestamente sabe lo que está diciendo. Pero les dije eso, que no podemos usar la hipótesis de secciones planas porque lleva a conclusiones incorrectas, y 3 minutos más tarde les dije, y entonces vamos a calcular la tensión tangencial usando la fórmula que usa secciones planas. Y nadie dijo, ¿me estás cargando? ¿Me acabas de decir que no puedes usar secciones planas y después usaste la hipótesis de secciones planas? ¿A nadie le genera un poco de ruido eso? Es una inconsistencia que tiene la teoría y está todo bien. O sea, si la sección plana realmente permanece plana, va a suceder esto. Y acabamos de ver que eso no puede suceder. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando? Yo tengo una sección
Y estos son comentarios más teóricos que otra cosa. Tengo una sección que tiene una variación de tau que era parabólica. Si la variación de tau es así, esto quiere decir que la variación de gamma es igual. Que este punto no tiene distorsión y que el baricentro tiene una distorsión máxima. Porque tau y gamma van de la mano por la relación de Hooke. Eso quiere decir que debido a gamma, esto se distorsiona. Voy a hacer un mejor dibujo. Así se deforma la sección si yo tengo esto. Y esa deformación no es plana. Si yo tengo una distorsión variable, mi sección se alabea. Cuando hablamos de torsión, hablamos de alabeo. Si yo tengo una distorsión variable en la altura, mi sección se alabea. Lo que sucede es que debido a flexión, esa línea negra va a ser algo así. Debido a flexión, esa línea, voy a mejor hacer otra línea negra. Esta línea negra acá. Debido a flexión, esto hace así. Y cuando digo debido a flexión, esa línea negra hace así, estoy diciendo esa línea negra hace así. Sigue recta, simplemente se corrió, giró un poquito. Giró respecto al eje neutro. Debido a la flexión hace eso. Debido a la distorsión, hace eso. Y la deformación real de la sección es esa cosa violeta. Y la sección plana no permanece plana. Pero las deformaciones generadas por la distorsión son muchísimo menores que las deformaciones generadas por la tensión. Entonces, la realidad es que no permanece plana. Este señor les está gritando a los gritos, no permanece plano. Pero la distorsión generada es bastante pequeña. Este desplazamiento es muchísimo más chico que este. Entonces, despreciar esa deformación para el cálculo de sigma me sigue dando un buen cálculo de sigma. Despreciar esa deformación, en otras palabras, quiere decir asumir que permanece plano para calcular tensiones normales, me da muy buenas aproximaciones de esas tensiones normales. Y teniendo buenas aproximaciones de las tensiones normales, uso esas tensiones normales para calcular las tensiones tangenciales. Es inconsistente, pero no es tan inconsistente. El tema es que si le decimos como hipótesis de Bernoulli-Navier, las secciones planas permanecen casi planas, en realidad no son planas, pero lo despreciamos, es mucho más difícil de encarar en su momento. Entonces, si alguien les habla de las inconsistencias de Joravsky, es eso. Arrancamos diciendo, no puede ser plano, pero vamos a usar una teoría que sí dice que es plana. Y después todo cierra y más o menos da cosas razonables. Esto me lleva también a que las deformaciones por cortes son siempre pequeñas. El corte genera desplazamientos inclusive, pero siempre son muy pequeños, porque las deformaciones asociadas a ese corte son muy pequeñas. ¿Dudas de eso? Bien. Lo otro que me quedó totalmente fuera de clase, y voy a mencionar simplemente para que si en algún lugar les aparece lo sepan, es que tengo 5 minutos, en 5 minutos puedo hacerlo como aclaración. Yo tengo acá una sección C con corte en I y corte en Z. Si yo quiero calcular las tensiones tangenciales debido a esto, lo que tengo que hacer básicamente es, pero así me molesta que estoy dibujando desprolijo, pero no tengo tiempo para hacerlo más prolijo. Y quiero que entre en los 4 minutos que me quedan. Lo que tengo que hacer es, bueno, tengo ese corte en Z. Por lo tanto, esta es mi línea de fuerza. Por lo tanto,
este es mi eje neutro. Y ahora quiero calcular tensiones tangenciales en esta sección. Lo que tengo que hacer es empezar a partir mi sección. La manera de partir mi sección es definir la línea media, que ya sabemos lo que es, la línea que pasa por la mitad del espesor, y hacer cortes perpendiculares a la línea media. Hago un corte perpendicular a la línea media porque el tau que calculo siempre es un tau perpendicular a ese corte que hice. Si yo puedo, pero si yo corto así, calculo un tau perpendicular a eso que corto siempre. Y ese tau tengo un problema, porque me daría un tau en la cara libre que tengo abajo. Y por eso no cortamos en direcciones raras, cortamos siempre perpendiculares a la línea media. Y cortamos perpendiculares a la línea media para cortar un espesor pequeño. Porque nuevamente, si yo corto así, al cortar así, corté un espesor gigante. Y voy a calcular un tau medio que va a estar perfectamente calculado como promedio, pero no me va a servir para nada, porque el tau que tengo acá, nada tiene que ver con el tau que tengo acá. Y es el problema de cortar grandes espesores. Hago un promedio de cualquier cosa y no me sirve ese promedio. Entonces, corto perpendicular a la línea media y calculo taus medios en esa línea media. Entonces, voy a ir cortando y calculando tau medio. Voy a dibujar esto mejor en la sección del costado, que es la razón que lo hice. Voy a ir cortando y calculando un tau medio. Corto, calculo un tau medio. ¿Sí? Si yo corto acá, tendría que calcular el momento estático de una franjita muy pequeñita. ¿Cuánto vale el momento estático de esa franjita? 0. Entonces, tau arranca siendo 0. Por suerte, porque este tau de acá, de esa cara, tenía que ser un borde libre. Y si alguien pone un tau no nulo en un extremo, es un error conceptual, porque es un borde libre, no puede tener taus. A medida que yo voy cortando de esta forma, lo que voy a tener que ir calculando es este momento estático y después ese momento estático. Para calcular momentos estáticos, calculo áreas por distancia. Y para ver cómo varía este tau, tengo que pensar cómo varía el área, cómo varía la distancia. Lo pueden pensar ustedes en su casa. Si esto es una parábola así, si es una parábola así, si es una recta, lo único que tienen que pensar es cómo aumenta el área y cómo aumenta la distancia. Lo mismo cuando empiecen a cortar acá. Cuando empiecen a cortar acá, van a tener que calcular este momento estático. Y cuando corten acá, le van a tener que agregar este momento estático. Y ahí van a tener que nuevamente pensar cómo varía esto. Si varía así, si varía así, si se mantiene constante, si aumenta con una recta. Y la manera de pensar eso es cómo varía el área y cómo varía la distancia. Lo que ya saben es que el máximo coincide con el baricentro. El máximo lo van a tener coincidente con el baricentro. Pero van a tener que calcular cómo va haciendo ese corte. Y ese corte va a ser algo que fluya. Las flechas siempre tienen que fluir. Si ven flechas raras que van en un sentido y de repente cambia el sentido, probablemente estén haciendo algo mal. Las tensiones fluyen. Entonces, tiene que ser algo que fluya y tiene que ser algo que tenga la dirección del corte. Si el corte va para abajo, las flechas tienen que ir para abajo. Puedo tener una flecha en esta dirección, porque se compensa con una flecha en la otra dirección. La integral de las flechas, de las taus, me tienen que dar el corte. Entonces, si acá tengo esta flecha, tiene que ser igual a esta, para que en horizontal no me quede nada. Y lo único que me quede es vertical para abajo, como era mi corte. Siempre tiene que ser algo lindo, seguro. Y así van calculando tensiones tangenciales. Y llegan a que la tensión tangencial es algo parecido a esto. Lo pueden pensar lento y despacio, pero tienen que llegar a que es algo parecido a eso.
Eso tiene un problema. El problema de eso lo veremos la clase que viene.